al estudio. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios, mis hermanos? La primera pregunta que nos debemos de hacer. Si le pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la ira de Dios? Fíjese muy bien, mi hermano. Preste mucha atención en la definición, porque es lo que va a hacer la diferencia entre el amor, la santidad y la justicia. ¿Sí? ¿Qué es la ira de Dios? Es una expresión, subraya esa palabra, es una expresión de su santidad debido a que Dios odia la impiedad y ama la justicia. No puede quedar neutro ante el pecado. Es una expresión, es un resultado, es una reacción. ¿Sí? Fíjese muy bien. Recuerde que lo tiene online, ahí lo puede ver, me puede repetir 20,000 veces las veces que quiera, ¿sí? Para poder acabar de apuntar. Lo más importante es que ponga ahí que es una expresión de su santidad, ¿sí? Es una expresión de su santidad debido a que Dios odia la impiedad, ama la justicia y no puede quedar neutro ante el pecado, ¿sí? La ira de Dios, la que sigue mi hermana Paulina, por favor. La ira de Dios no es algo que resida en Él. ¿A qué nos referimos con eso, mis hermanos? La Biblia nos dice que Dios es amor. Así dice literalmente, Dios es amor. La Biblia dice que Dios es justo. La Biblia nos dice también que Dios es santo. ¿Sí? El 3 veces santo. Pero la Biblia no nos dice que Dios es ira. Al menos en lo que yo busqué y encontré, no me topé ni uno que dijera que Dios es ira. ¿Sabe por qué no? Porque la ira es una respuesta. Porque la ira de Dios es una respuesta de sus otros 3 atributos. Dios es santo, Dios es amor, Dios es justo. Dios ama la justicia. Y si nosotros amamos, mis hermanos, debemos también aborrecer. Porque y ahorita vamos a entrar de lleno a eso, porque es una respuesta del amor. Y ahorita vamos a entrar en eso. ¿Sí? Pero a diferencia de los demás atributos, mis hermanos, no dice que Dios es ira, sino que más bien es una respuesta a consecuencia de su santidad, de su justicia y de su amor. Importante, mis hermanos. Dios no está sujeto a cambios de humor. A veces pensamos, cuando hablamos de la ira de Dios, de esos arranques, de esos arranques que usted y yo sí tenemos, de esos arranques descontrolados que hemos visto en la humanidad o que nosotros mismos hemos hecho. Arranques donde termina arrepintiéndose, ya están en la cárcel y me arrepiento, perdóname. Un arranque de ira, lo que tuvo. Dios no tiene esos arranques. Dicho propiamente, Dios no tiene arranques. Decía un predicador, eso es de gran temor. Que Dios no tenga arranques. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cada expresión de su ira está calculada, premeditada. Y Él escogió el tiempo y el momento exacto y a quién expresarle la ira. Eso está peor. Dios no está sujeto a cambios de humor. Dios no está sujeto a manifestaciones incontrolables, dícese arranques, ¿sí? Dios no está sujeto a eso. Dios tampoco está sujeto a impulsos, que de repente Dios reaccione más, vamos a decir, como pecó David, a que si voy yo y hago lo mismo, Dios va a reaccionar de la misma manera. Dios va a decidir el castigo, ¿cómo? Pero la ira al final, ¿sí? De los pecadores, todo, siempre va a ser la misma, ¿sí? La que Dios haya decidido, el castigo que Dios haya decidido. Al final mejoría. ¿Sí? Es que no vamos a avanzar. No avanzamos. Ya, es que ya lo dije, o sea, es una expresión de su santidad, de su amor y de su justicia. ¿Sí? Es una respuesta. Y mira, si quieres para tener un poquito de paz de mantel. Exactamente. Uh-huh. Sí, de hecho, o sea, bueno, un poquito. Pero el amor, ¿sí? Si yo amo, vamos a poner esto, ya me vas a adelantarme. El amor, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, llegó el trabajo, y veo que alguien golpeó y dio a mi esposa y a mi hija, y ese alguien está ahí parado, ¿de qué voy a hacer? ¿Ponerme a orar?
voy a tratar de matar. No, sinceramente. O sea, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué usted y yo reaccionaremos igual? Porque la amo. Es una respuesta, es una reacción. Porque vienes a jugar con mi amor, vienes a jugar con mi santidad, vienes a jugar con mi justicia. Ok, te voy a dar. Vamos a jugar entonces. ¿Sí me explico? Es una respuesta de Dios. Es una respuesta que siempre la va a dar. Yo, si voy y hago eso, no me controlé. Dios siempre se controla. Y siempre va a ser justo lo que va a dar. Siempre. Y el infierno va a ser justo también. Amén. Continuamos. Sin embargo, mis hermanos, nuestra ira, nuestro enojo, a cambio nosotros, nuestra ira, nuestro enojo siempre se manifiesta. Bueno, más bien, por lo regular, mis hermanos, cuando nosotros nos enojamos, pecamos. Diría yo, el 99.9999% de las veces pecamos, mis hermanos, cuando nos enojamos. Esa es la diferencia entre ellos. Y nosotros, y ahorita vamos a verlo un poquito, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a verlo un poquito más a profundidad. ¿Sí? Ahora, la palabra ira en la Biblia, ahí es donde entra la pregunta que usted me hizo, mi hermano. La palabra ira de Dios en la Biblia. Vamos a ver cómo la Biblia caracteriza, ¿sí? o nos ilustra, nos pone ejemplos terrenales para entender lo que es su ira. ¿Sí? Lo primero es que Dios, o la Biblia, nos muestra la ira de Dios o nos ejemplifica la ira de Dios por medio de fuego agresivo, como de incendios que se prenden. Eso que decía mi hermano ahorita, Dios es fuego consumidor. Eso es la ira de Dios. La está expresando como un fuego que se prende y un fuego que no tiene misericordia. Bueno, que va y arrasa con todo. ¿Sí me explico? Cuando se enciende. ¿Sí? Entonces, ahí por ejemplo puse Números 25:3, que dice, ya llegóse el pueblo a Baal peor. Fíjese, ahí está una causa. Ahí llegóse el pueblo a Baal peor. ¿Sí? Consecuencia. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sí? El furor de Jehová se encendió. Vemos ahí lo que le acabo de decir. ¿Sí? Cómo la Biblia ejemplifica la ira de Dios como un fuego. ¿Sí? Que prende y no hay quien lo detenga. ¿Sí? Deuteronomio 32:22, que fue también uno que puse por ahí, dice, porque fuego se encenderá mi furor y arderá hasta el profundo, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Estamos viendo ese fuego. Yo creo que todos hemos visto las noticias, ¿no? Un tiempo que los fuegos en California no los podían apagar. ¿Por qué? Porque el fuego se prende. Hay planta seca. Traes a todos los bomberos que quieras y batallaron para apagarlo. Porque el fuego tiene esa característica. Prende y va por todo lo que pueda prender. ¿Sí? También la Biblia nos habla no nomás como un fuego agresivo, sino también como un enojo que se puede agravar. O sea, un enojo, una ira que se va acumulando, que se va haciendo más grave y más grave y más grave. Un predicador ponía este ejemplo como de un animal que está amarrado. Esos típicos perros súper bravos, que nomás están esperando que los desaten. La ira de Dios se va a agravar. Se puede ir agravando, se puede ir acumulando como está ahorita. Por eso tenemos Apocalipsis. Zacarías 1:15, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. ¿Sí? El furor, la ira de Dios se puede agravar. ¿Y cómo se va a agravar? ¿Cómo es que la ira de Dios aumenta y aumenta y se acumula? No sobre el pecado. Y ahorita vamos a responder la pregunta que usted me hizo, mi hermano, el último culto. Dios no aborrece el pecado. ¿Qué es eso? Dios aborrece al pecador. ¿Y sobre quién se acumula la ira? Sobre los pecadores. Y esa ira se va a ir acumulando y se acumula y se acumula. ¿Sabes cómo se acumula? Cada domingo que vienes aquí y escuchas el mensaje del Evangelio y no te arrepientes. Cada domingo que pasa, cada día que pasa, y escuchas el Evangelio, más
y más se está acumulando la ira de Dios sobre ti. También la Biblia nos habla como la ira la ejemplifica, mis hermanos, como una gran tempestad destructora. ¿Sí? Tenemos Jeremías 30:23. Dice: "He aquí la tempestad del Señor con furor ha salido. Una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados". ¿Sobre el pecado de los malvados? No, sobre la cabeza de los malvados. Sobre ellos su ira será como una tempestad. Y yo cuando leía esto, mis hermanos, me imaginaba como todos hemos visto las noticias, ¿no? Cuando va entrando el huracán. Empiezan los vientos, empiezan poco a poco, pues la palmera está que ya no se deja mover, todo se mueve, las olas empiezan fuerte. Esos son los avisos de Dios para tu vida. Pero va a llegar un momento donde ya no vas a poder tenerlo. Ya estás demasiado tarde para oír. Por eso evacúan las ciudades con tanto tiempo de anticipación y todo lo más que pueden, para estar a tiempo de huir. Pero llega un momento donde ya no pudiste, te va a alcanzar. La ira de Dios, como le decía ahorita, es provocada. La siguiente, mi hermana, por favor. La ira de Dios es provocada. El que sigue, por favor. Fíjese muy bien. Ahí déjemelo un poquito. El amor de Dios no es provocado. Es lo que decíamos ahorita. ¿Sí? El amor de Dios no es provocado. Dios es amor porque siempre está expresando desfavorecidamente ese amor. ¿Sí? Está en su naturaleza. Dios no nos ama porque ve algo de sabiduría, belleza o bondad en nosotros. La razón por la que Dios nos ama radica en su naturaleza, no en la nuestra. ¿Sí? Pero la ira de Dios es diferente. En su santa respuesta a la intrusión del mal en este mundo, en el mundo de Dios, que el que ha creado, ¿sí? Es una respuesta de su santidad. Si no hubiera pecado en el mundo, no veríamos manifiestamente la ira de Dios, es lo que hablábamos ahorita. ¿Sí? Pero sí hay. Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Jehová. Quiero que se dé cuenta desde ahorita, mis hermanos, para que vea cómo todo ese pensamiento humanista que hay en muchas iglesias cristianas, y muchos cristianos también, tristemente, has provocado la ira. ¿Dios la provocó? No. ¿Quién la provoca? Nosotros. No te olvides que has provocado a ira a Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. Salmos 50:16. No, ese lo puse. No, ese no lo puse, mi hermano. Salmos 50:16-22. Ese salmo ya lo he recitado varias veces. Salmos 50, del versículo 16 al 22. Pero Dios le dice al malvado: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes? O de mencionar mi pacto con tus labios. Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. Para lo malo da rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. ¿Has hecho todo esto y he guardado silencio? ¿Acaso piensas que soy como tú? Eso aplica también como cristianos, ¿eh? ¿Acaso piensas que soy como tú? No. Ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olviden de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. No habrá nadie que los salve. Fíjese cómo Dios expresa esa ira. Los haré pedazos. O sea, no me voy a detener. Una vez que yo elijo expresar mi ira, no me voy a detener. Por más buenas obras que hayas hecho, no me voy a detener. La ira de Dios es constante sobre los pecadores. La siguiente, por favor, mi hermano. La ira de Dios es constante, mis hermanos, sobre los pecadores. La ira de Dios no se derramará sobre el pecado, mis hermanos. La ira de Dios no se va a derramar sobre el pecado. O sea, ¿cómo puedo tocar el pecado? No, la ira de Dios se va a derramar sobre el pecador. Ezequiel, la que sigue, por favor, mi hermano. 22:20. Fíjese este texto, ¿eh? Como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno,
y se atiza el fuego en él para fundirlos. Así os juntaré yo en mi ira y en mi furor os pondré ahí y los voy a fundir. Que no escuche mucho amén, este es el Dios de la Biblia, ¿eh? O sea, sí, mucho Dios amor y lo que quiera. No, les falta predicar a muchas iglesias esto. Y ahorita les voy a demostrar cómo predicar esto. Es la más grande muestra de amor hacia el que está perdido. Ahorita se los voy a demostrar. Pero quiero que vean, mis hermanos. Quiero que vean el peligro en el que están sus hijos, en el que está mi hija. Porque no es salva. Y si se muere sin ser salva, Dios dice que la va a juntar, la va a fundir en el infierno junto con todos los demás pecadores. ¿Quiere eso para sus hijos? No. Romanos 1:18. Porque manifiesta, fíjese bien, o sea, te he mostrado la ira. Sabes que la ira está sobre ti. Porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad con injusticia. Manifiesta es. Y eso nos debe de recordar al texto de Romanos, capítulo 1. Porque habiendo conocido a Dios, no le reconocieron ni le dieron gracias a Él. Dios ha manifestado en la humanidad a través de la creación y todo. Y aún así la creación ha dicho no. Bueno, manifiéstate la ira de Dios que es contra ti. La que sigue, voy muy rápido, hermanos. ¿No? Muy bien. También podemos ver a la ira de Dios como una destrucción. La destructora ira de Dios. En ciertas ocasiones Dios ha manifestado su ira con la humanidad por medio de catástrofes. Primera que debe venir a nuestra mente es el diluvio, ¿no? Dios así manifestó su ira por medio de una catástrofe, donde solo 8 fueron salvos. ¿Y los demás? Lo siento. Noé estuvo predicando durante mucho tiempo y nadie quiso ir. ¿Ok? Tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra también. Génesis 19:24. Ese sí, creo que sí lo tengo, mi hermana. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Dios prometió que no iba a volver a destruir la tierra con agua, pero nunca dijo nada del fuego y el azufre. La matanza de los primogénitos de Egipto, como ya lo dije ahorita. Dios advirtió, Dios dijo, y vino. Y fíjense muy bien, murieron niños. Murieron niños. ¿La cosa de quién? ¿De Jehová? Dios le dijo a Faraón varias veces. Cuando Faraón, esa fue la última plaga. Ahí voy poquito. Esa fue la última plaga. Dios ya había avisado con otras plagas que sí era real. Fíjese. Para que vea hasta dónde llega el hombre. O sea, Faraón vio con sus propios ojos que este Dios que estaba predicando Moisés sí era de real. Y a la última plaga, hasta que vea, crea. No, aunque veas aquí, aunque ahorita se presente Jesús literalmente aquí, no vas a creer. No vas a creer. Te va a dar remordimiento y vas a durar a lo mejor 1 mes, 3 meses, si bien te va. Faraón lo vio. Así como también sobre su propio pueblo. Dios permitió invasiones sobre Israel una y otra vez. No se quisieron arrepentir, dejó entrar a los babilonios. Y hasta hoy en día, el holocausto. Estamos. ¿La ira de Dios es destructora? ¿Me iba a preguntar algo? ¿No? Okay. La ira de Dios es destructora. También quiero que vea el abandono, o sea, que Dios te abandone, como una expresión de la ira de Dios también. Dios expresa su ira dejando a su suerte a los pecadores que repetidamente
ignoran el consejo de Él. Ten cuidado, jóvenes. Amigos, amigas, esta noche. Cuidado. ¿Tantos años y Dios no te ha salvado? A lo mejor ya te abandonó. No sé. Proverbios, capítulo 1, versículos 24 al 31. Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Dios expresa su ira dejando a su suerte a los pecadores que repetidamente ignoran el consejo de Él. Proverbios 1, 24 al 31 dice, fíjese bien este texto, por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viere lo que teméis. Cuando os viniere lo que teméis, perdón. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se atarán de sus consejos. Fíjense otra vez, para que no caigamos en humanismos. Dios expresó primero, ahí está mi ayuda. Dios extendió su mano. Ustedes no quisieron. Ustedes no me escucharon. Ustedes no atendieron el llamado. ¿Qué? Vamos a hacer un lado. Pero cuando estés en tormenta, no esperes que te atienda. Porque Dios tiene su tiempo. Y cuidado si como cristianos estamos permitiendo eso, porque entonces no somos. Entonces no somos. Fue pura fe temporal. Mis hermanos, no quisieron mi consejo, me lo menospreciaron, comerán pues del fruto de su propio camino. O sea, Jehová no está haciendo nada. Jehová nomás hizo esto, mire. Se apartó. Cuando me llamen a te responder, aquí estoy, pero no voy a hacer nada. Tú mismo estás recogiendo tu propia responsabilidad. No es lo que está haciendo Dios. Romanos 1, 24, 26, también ya lo conocemos, ¿verdad? Es la antesala del texto que acabo de citar ahorita, ¿no? Por lo cual, perdón, es después del texto que acabo de citar ahorita. Por lo cual también Dios los entregó inmundicia. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, lo despreciaron, ¿no? Los entregó inmundicia a las concupiscencias de sus corazones. De suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Dios se manifestó, Dios ha hecho pruebas, la creación habla de la gloria de Dios. No quisieron, los voy a dejar, y así está el mundo ahorita. Dios ya los dejó. Dios ya los dejó, hermanos. Ve a Estados Unidos, ve. Ahí viene para acá, para México, se los he dicho, se lo estoy diciendo varias veces. Lo que pasa en Estados Unidos va a terminar pasando aquí. No porque sea profeta, porque ahí está la Biblia, se va a poner peor. Sodoma y Gomorra, van a ser como los tipos de Sodoma y Gomorra. Ya está, ya lo tenemos aquí, ya lo estamos viviendo, hermanos. La ira de Dios está almacenada, Dios no se lo olvida. La ira de Dios está almacenada. La que sigue, por favor, mi hermano. La que sigue, quiero ver qué puse. Okay. Antes, déjalo el otro. La ira de Dios está almacenada, mis hermanos. Fíjense bien a qué me refiero con esto. A lo mejor aquí alguno puede estar pensando, bueno, si dices que la ira de Dios es terrible, si dices que debo estar temblando ante la ira de Dios, llevo 15, 17 años, 40, 50, 60 años, viviendo como quiero, y mira, llévale. Eso no quiere decir que Dios no está haciendo nada. He guardado silencio, pero ¿piensas que soy como tú? No, Señor. Romanos 2:5.
Mas por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Hay un día. Si ahorita no te pasa nada, qué bueno, híjole, qué bueno es Dios. Pero va a haber un día donde esa ira nomás se está almacenando, nomás se está acumulando, nomás la estás cargando más y más y más y más. Y podrás creer, y te podrás decir, y te podrás burlar de mí, y podrás hacer lo que quieras. No me importa. La ira de Dios se acumula sobre ti cada día. Y va a llegar un día, ahí está, el día del justo juicio de Jehová, donde vas a estar tú solito, tú solita, delante de Dios. Y ese día, Dios va a expresar su ira, que ha tenido guardada personalmente para ti. Así como es hermoso decir que Dios es un Dios personal, bueno, Dios es un Dios personal. Y se va a arreglar personalmente. La ira de Dios, mis hermanos, y ahí paso a mi siguiente punto. Hay una ira reservada para los últimos días. Para esos últimos días, mis hermanos. Después de la venida de Cristo, Dios ha reservado su ira contra todas las naciones, a causa de haber rechazado al Hijo de Dios, Cristo. Es lo que la Biblia se ve como el día del Señor, el día de Jehová. ¿Qué vemos en Apocalipsis, mis hermanos? Los sellos, los ayes, las trompetas, las copas de ira. Y todo eso nomás es más que la manifestación de la ira de Dios cada vez peor, entre más avanza. Hubo un texto que cuando recién fui salvo, a mí me impactó tanto. Porque pues era recién salvo, traía el amor andaba en mi enamoramiento y lo que quiera de nuestro Señor. Dije, ¿cómo no se van a convertir? ¿Cómo no se van a convertir? Hasta que leí Apocalipsis 16, del 8 al 9. ¿El que sigue, mi hermana? Ese. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Esa es la tierra, todavía no llegas al infierno. Y los hombres se quemaron con grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Ya han visto a Cristo? ¿Ya se ha manifestado? Que todo ojo le iba a ver. Y aún así, no se van a arrepentir. Esa ira que está reservada para esos últimos días, mis hermanos, va a hacer temblar a todo el mundo. Apocalipsis 6 es el versículo que tenía antes, mi hermano. 15 y 17. Fíjese bien. Los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Van a querer esconderse en sus búnkers, en las cuevas, van a querer buscar. No va a haber escapatoria. La ira del Cordero, qué paradójico, ¿no? Sí, es la que viene. La ira del Cordero de Dios. Por si esto no fuera poco. Si todavía sobrevives a todas las plagas y todo lo que va a venir, si todavía estás con vida, de ahí está el infierno. La ira eterna de Dios se manifiesta en el infierno. La que sigue, mi hermano, por favor. ¿Antes de esa? ¿No la puse? No, me la salté. Ok, así déjalo. La ira de Dios eterna en el infierno, mis hermanos. El infierno, ¿sí?, es el lugar designado por Dios en donde Él va a manifestar su ira constantemente, 24/7. Es el lugar donde Dios ha designado para mostrar su ira y su castigo eternamente. Donde todos aquellos aborrecedores de Dios van a terminar. Donde su gusano, como dijo Cristo,
Su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Dicho sea de paso, Cristo predicó más del infierno que del cielo. Apocalipsis 20, 14 y 15. Todavía, si estás en el infierno, ¿sí? Dios te va a llamar a cuentas. Y todavía, por si no fuera poco. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue salvo fue lanzado al lago de fuego. O sea, es el infierno y luego el lago de fuego. Dios se ha designado a mostrar su ira así. Ahora sí. Sin embargo, Dios ya derramó su ira una vez. Completa. Sobre alguien. Para que tú ahorita aquí puedas respirar. Para que usted y yo, mis hermanos, podamos estar aquí. Y eso me permite el privilegio de estar haciendo lo que estoy haciendo. Y eso fue porque Dios derramó su ira sobre su Hijo. Mis hermanos, jóvenes, esto fue lo que realmente llevó a Jesús a entregar su vida. La ira de Dios derramada sobre Él. Esto fue lo que mató a Jesús, por decirlo de alguna manera. Fue la ira de Dios, no fue la cruz, no fueron los clavos. Fue la ira de Dios que desde el Getsemaní no podemos ver. Señor, si fuera posible que pase de mí esta copa. Y esa copa se refiere, como vimos en Apocalipsis, esas copas de ira, la copa de la ira de Dios por aquellos que Dios le plació morir en la cruz. Y por favor, no me vengas ahorita, y Dios escogió, y ¿qué tal si no soy? Quítate eso de la mente. ¿Qué tal si eres? ¿Qué tal si sí eres? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Dios derramó su ira sobre su Hijo. Cristo, mis hermanos, quiso voluntariamente tomar hasta la última gota, mis hermanos, de esa ira. Por nosotros, mis hermanos. Cristo voluntariamente tomó esa copa, mis hermanos. Isaías 53, capítulo 6, versículo 7. Perdón, 53, versículo 6 y 7 y luego el 10. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. Jehová fue el que derramó su ira sobre su Hijo. Mis hermanos, como bien dijo ahorita nuestro hermano al principio, Dios nos salvó de Dios. Dios nos salvó de su propia ira. De eso somos salvos, mis hermanos. A veces no podemos responder ese tipo de preguntas tan sencillas aparentemente, mis hermanos. ¿De qué nos salvó Dios? No, pues fíjate que yo era borracho. No. Dios te salvó de perecer de su propia ira. Dios nos salvó de que el día que yo muera, perezca en el infierno de su ira. Dios me salvó de eso, mis hermanos. Dios nos salvó de eso, de la ira de Dios sobre nosotros, de que la ira se acumule cada día sobre nosotros. Por eso cuando somos salvos experimentamos esa como ligereza, porque ya el peso de la ira de Dios ya no está en nosotros. Ya se fue, mis hermanos, pero no se desapareció. Dios no la puso abajo de un tapete. No, Dios la derramó toda completa. Todo mi castigo, toda la ira que usted había acumulado, que yo había acumulado. Toda la bebió Jesús. Hasta el último centavo, mis hermanos, quedó pagado. Todo. Dios nos salvó de su propia ira.
para que usted y yo, mis hermanos, podamos disfrutar del amor, de la paz, del gozo, de ser llamados hijos de Él. Por eso dice, me estoy desviando un poquito, pero por eso dice Juan, mirad cuál amor, deténganse a pensar en el amor que Dios nos ha dado, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, si no me equivoco, porque el amor de Cristo me constriñe, me motiva, es el que me mueve, el amor de Él por mí. Mis hermanos, por eso, ese fue el motivo por el cual aquella prostituta cayó a los pies de Cristo, porque entendió quién era ella y lo que merecía. Mis hermanos, por eso no todos están agradecidos con Dios. Por eso no todos los cristianos son tan entregados a Dios. Porque no todos tienen el correcto valor de lo que fueron salvos. De lo que Cristo hizo por ellos. No todos lo valoran igual. Por eso hay cristianos que se entregan más que otros. Por eso hay cristianos que sacrifican más que otros. Porque siguen sin entender lo que le costó a Cristo. Por eso Dios es lento para la ira. Por Cristo. Varias veces la palabra de Dios nos dice que Dios es lento para la ira. Varias veces, mis hermanos. ¿Por qué Dios permite que el mal continúe en el mundo? ¿Por qué no regresa ahora y simplemente se lleva a su iglesia y ¡pum! La ira de Dios sobre todos? ¿Por qué no hace eso? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, no cree que no va a venir, sí lo va a hacer. Como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es paciente para contigo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo entender entonces, mis hermanos, el amor y la ira de Dios juntos? ¿Cómo pueden cohabitar, mis hermanos? Para poder entenderlo, mis hermanos, debemos de ver la ira de Dios a la luz de su amor. La ira de Dios a la luz de su amor. Y es el ejemplo que les acabo de poner ahorita, ¿no? Que puse al principio. Si alguien quiere a mi familia, voy a reaccionar con violencia. Feroz, ahora sí como un fuego encendido. Porque la amo. Dios ama la justicia. Se la viola para reaccionar. Dios se indigna por la justicia del ser humano, por la injusticia, perdón, del ser humano. Precisamente porque ama. No nomás su justicia, sino también al ser humano. Porque no quiere que ninguno perezca. Se indigna cuando su pueblo le es infiel. Se indigna también cuando su pueblo sufre injusticia de otros. Mis hermanos, si yo reacciono así por mi familia. Y qué hermoso, ¿eh? ¿Cómo Dios no va a reaccionar así por nosotros? Más que todavía no es el momento. Pero va a llegar un momento. Y dice Apocalipsis que los santos debajo del altar van a estar clamando por esa sangre. No de Cristo, de todos aquellos que dieron a los mártires. Y Dios lo va a hacer. Si no fuera así, mis hermanos, o sea, que Dios reacciona, tendríamos que concluir que Dios no ama. Porque si para mí es indiferente que hieran a mi familia, entonces estaba esperando que alguien le hiciera algo. Dios nos ama y por eso reacciona. Es una muestra de su amor. Mis hermanos, déjenme le doy este ejemplo. Y es la importancia de que prediquemos el Evangelio. Las estrellas siempre están, mis hermanos, en el firmamento. Imagínense que no hay contaminación, ¿eh? Pero las estrellas siempre están en el firmamento. ¿Por qué no las podemos ver cuando es de día? Porque hay mucha luz. Necesitamos un fondo negro.
llamado espacio, para poder ver la belleza de la luz de las estrellas. Necesitamos entender de lo que Dios me salvó. Necesitamos entender de lo que tú eres merecedor para que puedas ver el amor de Dios. Si no puedes entender quién eres y lo que mereces, entonces nunca vas a poder ver las estrellas, porque hay mucha luz que está estorbando. Pídele a Dios que se haga noche y que puedas ver la oscuridad de tu corazón. Y ahí en esa oscuridad vas a ver cómo resplandecen las estrellas de su amor. Solo así vas a poder apreciar, vas a poder sentir, sí, Cristo murió por mí. Mientras haya luz, no lo vas a ver. Quedan 10 minutos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la ira de Dios? Lo va a ser bien sencillo y bien básico. Si es un atributo comunicable, mis hermanos, ¿lo debemos demostrar, sí o no? Sí. La respuesta es sí. Sí somos llamados por Dios a mostrar la ira, mis hermanos. El problema, antes de llegar a eso, Efesios 4, 26 y 27 es el texto que usó mi hermano Isaac. Sí, ahí tiene eso. La ira de Dios y la ira de nosotros la ira de Dios y la ira que nosotros experimentamos no son iguales. La ira, sin embargo, es un atributo comunicable y Dios nos manda a mostrarlo. Efesios 4, 26 y 27, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, quiere decir que si hay un momento, si hay una circunstancia, si hay ciertas variables donde Dios nos permite y donde, no nomás que nos permite, porque recuerde, es una naturaleza de Dios, debemos airarnos. Porque es una respuesta de que Dios es santo y que Dios es amor. Si nosotros somos santos y somos justos, si hay amor por Dios, debe haber una respuesta de ira. El problema, como le decía ahorita, que reflejar este atributo sin pecar es muy difícil. Por eso nos dice Santiago 1, versículos 29 y 20, eso es lo que le acabo de mencionar. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, regularmente, mis hermanos, cuando nos airamos, no estamos agradando a Dios. Por eso dices, hey, sean lentos, espérense, tranquilos. Seamos más de mecha larga, porque regularmente vamos a pecar. Pero, mis hermanos, ¿en qué momento entonces debemos de expresar esa ira? Y por lo mismo, no es una ira como la de Dios. Esa ira que nosotros debemos expresar, mis hermanos, debe ser con amor. Porque a nosotros lo que no nos toca es la venganza, a nosotros lo que no nos toca es hacer justicia. Y nos van a irarnos, pero únicamente por aquellas cosas que obran en contra de la voluntad de Dios. Solamente por eso. Me pisó el hermano el pie. Aguántese y muérdase la lengua. Dios nos manda a ayudarnos por eso. Ni por las injusticias que nos cometen. Dios nos manda a ayudarnos cuando el ser humano está yendo en contra de la voluntad de Dios. Por ahí dicen que el que calla, otorga. ¿Sabe qué decía un autor? Decía, hace falta en estos días. Y es un autor de hace mucho tiempo, hace falta más en estos días ira cristiana. Imagínense ahorita. ¿Sabe por qué es culpa de que muchos cristianos no tienen esa ira? Porque muchos predican que Dios nomás es amor. Por lo tanto, nosotros no debemos de juzgar. No, mi hermano, no juzgue, sea tolerante, no diga nada, quedemos calladitos, mire. Así expresamos el amor. No. Dios es ira. Por lo tanto, nosotros también debemos expresar ira a lo que Dios expresa ira. Estar inconformes con lo que Dios dice que es inconforme. Ahí, mis hermanos, no tenemos la única circunstancia para irarnos.
Y aún así podemos pecar, ¿eh? La única manera de airarnos sin pecar es estar llenos del Espíritu Santo. Solamente así, mis hermanos. Si no estamos llenos, mis hermanos, vamos a pecar. Vamos a pecar. Solamente llenos del Espíritu Santo podemos airarnos sin pecar. La pregunta ahora entonces, ¿cómo deberías responder tú que aún no tienes el perdón de Dios a la ira de Dios? Corre a los pies de Cristo. Yo no sé qué estás esperando. Corre a los pies de Cristo como miles lo han hecho. Ahorita el texto decía, me buscáis y ya no estoy. Pero Dios dice hoy, buscadme mientras pueda ser hallado. Llamad, entre tanto esté cercano. Ahorita Dios está cercano. Ahorita Dios te puede atender. Venid a mí. Si tus pecados fueren tan rojos como blanca lana, verán ser emblanquecidos. Juan 3:36 para terminar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, amigos, corran, 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 corran a los pies de Cristo. Mis hermanos, es muy importante predicar la ira de Dios, porque solo eso va a poder hacer entender al pecador por qué necesita tanto el amor de Dios, por qué necesita tanto el arrepentimiento, por qué necesita tanto correr a los pies de Cristo. No nos amoldemos de este siglo, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, como sea, en cómo estamos compartiendo el Evangelio. Porque sinceramente, mis hermanos, si usted y a mí nos hubieran dicho, Dios te ama, sin predicarnos la ira, y te hubiera dicho, ¿y luego? ¿Y a mí qué? Si sabiendo. Es la ira de Dios, mis hermanos, la que nos permite ver la hermosura de su amor, santidad y su justicia. Pero sobre todo, es la ira la que hace valorar, que valoremos tanto el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, mis hermanos.